El F-22 Raptor fue el primer avión de su especie, más bien, el mejor y primer avión caza de quinta generación que jamás se había construido. Fue concebido para enfrentar directamente a la URSS y mantener la superioridad aérea. Posee una de las combinaciones únicas que lo hacen una verdadera máquina asombrosa para el combate. En la actualidad, aún no existe ningún avión construido o proyectado que la haya podido igualar. Este caza fue producto de la investigación y la constante innovación en materia aeronáutica. Como resultado, se creó uno de los aviones de combate más extraordinarios que el mundo haya visto jamás. En este video, también desmentiremos unos pequeños rumores sobre el desarrollo de este avión. Primero, observa. Primero, dispara. Primero, asesina. El Lockheed Martin F-22 Raptor, el mejor caza stealth de quinta generación. A pesar de su trayectoria y de ser un poderoso e inigualable caza de combate, por no decir el mejor del mundo, tampoco se libra de los rumores y fanatismos que lo denigran diciendo que se dejó de fabricar por caro o que pronto será sustituido por otros aviones como el F-35 o el F-15EX, por ejemplo. Para poder conocer a detalle el programa que desarrolló al F-22, tenemos que retroceder en el tiempo más de 30 años atrás. Toda la historia comienza a mediados de los 80s con el programa ATF, Advanced Tactical Fighter, en español Peleador Táctico Avanzado, el cual entró en fase de desarrollo, demostración y autorización en el año de 1986. El principal objetivo de este programa era desarrollar un caza furtivo invisible al radar de superioridad aérea, pensado para sustituir al F-15 Eagle. Para el año de 1987 existen dos aviones prototipo que se postulan como capaces de cumplir con las exigencias del Comando Aéreo Táctico de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Los rivales. Por un lado está la compañía Northrop en colaboración con McDonnell Douglas y su prototipo YF-23. Por otro lado, está Lockheed Martin en colaboración con la compañía Boeing y General Dynamics, presentando lo que en aquel entonces era llamado el prototipo YF-22. En esta competición también se evaluaron dos equipos de motorización 5G. Estamos hablando del General Electric YF-120 y el Pratt & Whitney YF-119. Descubran más adelante qué motor fue elegido el ganador. En el año de 1990, ambos prototipos fueron sometidos a una competición donde realizaron pruebas de desempeño, y por un pequeño margen de mayor maniobrabilidad y una proyección de sobrecostes y riesgos más baja a favor del YF-22, la Fuerza Aérea estadounidense finalmente elige al Lockheed YF-22 como ganador en el año de 1991. Tras varios años de espera, el F-22 Raptor realizó su primer vuelo el 7 de septiembre de 1997. En el año 2005, el F-22 Raptor entra oficialmente en servicio. Como dato curioso, el primer nombre del F-22 era FA-22, la A por su capacidad de ataque a objetivos terrestres y la capacidad de transportar armamento aire-tierra. Sin embargo, este nombre solo duró un corto periodo de tiempo, y el avión fue renombrado como F-22A Raptor en diciembre de 2005. En 2009, el Senado de Estados Unidos opta por parar la producción de los Raptors, entregándose la no pequeña cantidad de 195 unidades, incluyendo las de prueba. El último avión fue entregado en mayo de 2012. Para el año 2014, el F-22 tendría su bautismo de fuego en ataques coordinados contra posiciones de Estado Islámico en Siria. Una misión muy peligrosa para otros tipos de aviones, pero no para el Raptor, ya que su furtividad le permitió evadir los radares enemigos y bombardear los objetivos designados sin ser descubierto. Nunca antes se había tenido un avión de tales capacidades. El F-22 Raptor es el único caza en el mundo que incluye una combinación de sigilo, maniobrabilidad, aviónica totalmente integrada, conciencia situacional y velocidad supercrucero. Recordemos que la palabra supercrucero se refiere a la capacidad de alcanzar velocidades supersónicas sin la necesidad de usar los postcremadores, aumentando la eficiencia en el consumo de combustible del avión. La velocidad supercrucero del F-22 Raptor es superior a 1.5 Mach, una habilidad que puede llevar a la práctica sin la necesidad de tanta propaganda polémica. Para que te des una idea de cuán letal, eficiente e innovador es el F-22, déjanos decirte que fue diseñado totalmente por la oficina de diseños Skunkworks de Lockheed Martin. Esta oficina es demasiado confidencial y sus miembros saben perfectamente lo que hacen. Heredando las cualidades de Kelly Johnson, fundador de este selecto grupo de ingenieros, Skunkworks tiene la fama de haber diseñado los primeros
aviones más poderosos de la Tierra, el primer avión tripulado más rápido del mundo, el primer avión invisible al radar de la historia y el primer caza de combate furtivo de quinta generación. El F-22 Raptor también se considera como el primero al ingresar en una nueva rama de las guerras modernas. Estamos hablando del ciberespacio, pues el programa ATF se caracterizaba por ser pionero con la compatibilidad y enlace con otras plataformas militares, en apoyo a la estrategia de todos los dominios de operaciones conjuntas de la Fuerza Aérea. Estamos hablando del aire, mar, tierra, espacio y ciberespacio. Los roles actuales del F-22 son la superioridad aérea, pero también está pensado como un caza multirol. Integra sistemas de aviónica tan avanzados que partes de sus objetivos primarios durante su desarrollo fueron transferidos al programa Joint Strike Fighter F-35 para su exportación a países aliados. Sin embargo, el F-22 sigue siendo muy superior, dejando atrás incluso a su hermano menor. Las interfaces del programa ATF y que están sentadas en el F-22 Raptor son su fácil enlace e integración con fuerzas aliadas, satélites de comunicaciones, GPS, aviones de alerta temprana AWACS, fuerzas navales, sistemas logísticos de mantenimiento y de planeación tanto de la Fuerza Aérea como de Lockheed Martin. Toda esta suite de aviónica es muy importante para la conciencia situacional del F-22 y de su piloto. El F-22 también cuenta con sistemas de fibra óptica para conexiones a las redes de Internet. Todas las tecnologías de aviónica se concentran en una sola computadora central o procesador común integrado CIP por sus siglas en inglés. Este sistema es capaz de realizar 9 billones de operaciones por segundo y hasta 340 millones de instrucciones por segundo. En cuestión de características y dimensiones, el F-22 Raptor posee una longitud de 18.9 metros, envergadura de 13.56 metros, una altura de 5.08 metros, alcance mayor a 1.600 millas náuticas, techo de servicio de 50.000 pies, velocidad Mach 2 con capacidad de supercrucero, peso máximo al despegue de 38.000 kilogramos, planta motriz de 2 motores Pratt & Whitney F-119 PW100 con un empuje de 35.000 libras cada uno. En cuestión de armamento, el F-22 cuenta con un cañón M61A2 Vulcan de 20 mm y es capaz de transportar los modernos misiles AIM-9X, AIM-120, bombas SDB de diámetro pequeño con un peso de 250 libras y bombas de munición de ataque directo conjunto JDAM por sus siglas en inglés con un peso de 1000 libras. Estas dos últimas son municiones inteligentes de precisión guiadas por GPS. Pero toda esta maravilla tiene un coste, pues el gobierno estadounidense se gastó la cifra aproximada de 67.000 millones de dólares en el desarrollo del F-22. En la actualidad, muchos analistas militares y eruditos expertos, además de las personas comunes de los medios de comunicación, mencionan con total seguridad que el F-22 Raptor es un fracaso porque se le dejó de construir y además era demasiado caro. Bien, veamos lo que pasó en realidad. Cuando se dio inicio al programa del peleador táctico avanzado ATF en la década de los 80, se tenía proyectada la construcción de al menos unas 700 aeronaves, para mantener la superioridad aérea y el dominio de los cielos, contra los nuevos diseños secretos y en desarrollo de la Unión Soviética. Incluso los militares estadounidenses pensaban que los soviéticos estaban construyendo en masa bombarderos y nuevos modelos de cazas de combate, y tenían que hacer lo imposible para superarlos en esta guerra armamentística, lo que justificaba el enorme gasto militar de Estados Unidos. Pero para 1991 sucede lo inesperado. La Unión Soviética colapsa, y el enemigo número uno de los Estados Unidos y del peleador táctico avanzado deja de existir. Ya no se producirán nuevos modelos de bombarderos y aviones de combate soviéticos, y al no tener un enemigo lo suficientemente fuerte económica y militarmente, empezaron a realizarse enormes recortes presupuestales para las Fuerzas Armadas estadounidenses, y al F-22 no le iba mejor. Cada vez se acortaba el número de unidades encargadas, y con esto aumentaba el costo por unidad, hasta llegar a la decisión de 2009 de finalizar la producción, pues una sola unidad del F-22 llegaba a costar hasta 300 millones de dólares. No solo el F-22 sufrió aumentos en los costes, su homólogo, el Northrop Grumman B-2 Spirit, también elevaba sus costes de desarrollo y producción, solo por mencionar un ejemplo. La caída de la URSS también canceló otros proyectos militares estadounidenses, y el dinero destinado a estos, sabrá Dios qué le pasó, pero al desarrollo militar no fue a parar. Por ejemplo, el presupuesto de defensa del año 2000 se redujo en al menos 100 millones de dólares comparado con el de 1990. Decir que el F-22 era muy caro de fabricarse no tiene justificación. Lo caro era el no tener un enemigo contra el cual justificar el gasto en desarrollo militar. Al reducirse el presupuesto para el Ejército, Marina, Fuerza Aérea y el Cuerpo de Marines, se redujeron las unidades del F-22 encargadas, al pasar de 700 a menos de 200.
Esto poco a poco elevó los costes de su desarrollo a niveles críticos, y lo mismo pasó con el B-2 Spirit, del cual se produjeron alrededor de unas 20 unidades, y su coste es de casi $2 billones por unidad. Para que entiendas mejor, entre menos unidades se encarguen, mayor será su costo. A la fecha de creación de este video están en activo más de 180 aeronaves del modelo F-22 Raptor. Que se haya reducido el presupuesto y las unidades encargadas del F-22, eso no impidió que el avión se convirtiera en uno de los cazas de combate más letales, temibles y respetables de toda la aviación militar. Incluso con sus recortes presupuestales, ningún otro avión proyectado lo ha podido igualar. Para que pueda ser testigo del avance tecnológico militar en materia de aviación durante los últimos 50 años, podemos destacar lo siguiente. El F-15 Eagle había estado en servicio durante 7 años con la Fuerza Aérea Estadounidense, cuando se empezó a investigar el desarrollo de su reemplazo. Estamos hablando del F-22, o mejor dicho, el Peleador Táctico Avanzado ATF. Si bien el F-22 no reemplazó en su totalidad al F-15, ha sido un grandioso complemento en la defensa futura de los Estados Unidos de Norteamérica, además de que ha sido un enorme avance en materia de aviación a nivel mundial. Ya demostró su valía en combate peleando contra posiciones de Estado Islámico en Siria, en bombardeos de alta precisión contra objetivos prioritarios sin ser detectado por los radares enemigos. Y aunque no lo creas, en algún lugar de los Estados Unidos ya se está desarrollando la próxima generación de aeronaves de combate pensada para sustituir a los F-22 Raptor. Como puedes ver, esta ha sido la historia del caza furtivo F-22 Raptor, el avión de combate más maniobrable, innovador y letal de quinta generación que existe. ¿Ustedes cuál creen que sea el mejor caza de quinta generación? Por si están interesados en la nueva generación de aeronaves de combate, cuando nos autoricen más detalles del nuevo caza de sexta generación, se los haremos saber. Por lo mientras, esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima.